Nuevamente estamos juntos para recorrer una nueva semana de la escuela sabática. Ahora con el título La adoración, del exilio a la restauración. Seguimos con el marco general que es la adoración, ¿no es cierto? Nuestro tema del trimestre. Y en esta semana estudiando el tema de el exilio del pueblo de Israel y su proceso a la restauración, al retorno del exilio. ¿Y qué lecciones acerca de la adoración podemos descubrir, podemos rescatar, resaltar en este capítulo, en esta etapa de la historia de Israel? Bien, tenemos como texto para la semana Ageo 1:6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿A qué se refería este mensaje? ¿Qué tenía que ver con el pueblo de Israel y la adoración y con esta etapa del exilio a la restauración? Lo vamos a ir descubriendo a lo largo de esta semana. Ya entre los días domingo y lunes, para enfocar bien el resumen de este primer tema de la semana, en nuestra serie que hacemos cada semana, tenemos las referencias a Ezequiel capítulo 8, algo tremendo la verdad. En este capítulo, el 8 del profeta Ezequiel, este profeta recibe una visión impresionante, terrible, triste de la idolatría y el paganismo metido dentro del santuario, dentro del corazón de la adoración a Dios en Israel. Entonces en visión Ezequiel es llevado y Dios en visión le muestra las aberraciones que se hacían con el culto a Dios, cómo eso estaba distorsionado al mezclárselo y al contaminárselo con el paganismo. Y entonces aparece un concepto muy importante, clave para nuestra lección de esta semana. Vamos a resumirlo en esta línea con la cual la lección abre el día domingo. La apostasía no sucede de la noche a la mañana. La apostasía no sucede de la noche a la mañana. No sucedió así, no fue así en el pueblo de Israel, no es así nunca en la vida de los hijos de Dios, en tu vida y en la mía. No es algo de la noche a la mañana, es un proceso, muchas veces muy solapado, silencioso, del cual no nos damos cuenta, pero el Señor quiere que abramos nuestros ojos. Entonces, cuando leemos Ezequiel 8 y todo lo que ocurría en el templo, lo que hacían los líderes, lo que hacía la gente de Israel, ¿qué lecciones podemos aprender? Plantea la lección de la escuela sabática. Yo resumiría las lecciones que podemos aprender en un ruego: Señor, líbranos, Señor, líbranos. Recordando lo que decía el apóstol San Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Reflexionemos acerca de cómo está nuestra comunión con Dios, porque es nuestra única seguridad para no caer en las cosas terribles que cayó el pueblo de Israel, según nos refiere Ezequiel capítulo 8. Velar, la necesidad de velar. Y es interesante que en este capítulo, Ezequiel 8, vamos a leer el versículo 12. Dios le dice a Ezequiel: hijo de hombre, hijo de Adán, ¿ves las cosas que los ancianos de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras de imágenes pintadas? Porque ellos dicen: el Señor no nos ve, el Señor ha dejado la tierra. Acá hay un concepto clave. El pueblo de Israel había perdido la noción de la presencia de Dios. Habían perdido conciencia de la presencia de Dios. Y allí es donde empieza nuestra caída. Cuando perdemos conciencia que estamos ante la presencia de Dios. Que siempre el Señor nos observa amorosamente, pero se registra lo que es nuestra vida. Cuando perdemos esa noción, esa conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida, entonces estamos corriendo un gran riesgo. Y así el pueblo terminó en el exilio.
hacia el pueblo, sufrió las consecuencias y perdió su libertad. Y siempre que empezamos a jugar con el pecado y a perder conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida, terminamos perdiendo nuestra libertad. Pero aún allí en el exilio, como lo registra el día lunes, para cerrar entonces con esto, el resumen de hoy, aún allí en el exilio, como los 3 amigos de Daniel, que se jugaron a pesar de la amenaza, y finalmente sí, se concretó la sentencia de ir al horno de fuego, pero se jugaron por adorar al Dios verdadero. Y la lección del lunes nos plantea el paralelismo entre Daniel 3 y Apocalipsis 14. Hoy debemos aprender a adorar a Dios en las pequeñas y grandes cosas fielmente, no adorar imitaciones de lo que es la verdadera adoración a Dios, porque eso es lo que plantea Apocalipsis 14, y aprovechar el tiempo que Dios nos da para ejercer nuestra libertad, para adorarlo, poder adorarlo con libre conciencia. Que el Señor nos ayude hoy a revisar cómo está nuestra experiencia espiritual y cómo estamos aprovechando este tiempo de gracia que todavía Dios nos está regalando.